Chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Las indicaciones que siempre les doy, ustedes ya las conocen. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, alguna consulta, me las tienen que dar por interno y ustedes saben que yo les voy a responder. Eh, Vamos a comenzar la clase de hoy eh, conversando sobre un tema que de repente ustedes lo conocen, pero yo lo quiero enfocar desde otro punto de vista, ¿no? A ver, vamos a hacer esta clase comentándoles lo que acaba de ocurrir hace unos, ¿cuánto tiempo? Hace un mes, creo. Bueno, existe una empresa estadounidense conocida como SpaceX, ¿no? Que fue encargada de llevar dos astronautas, ¿no? Hacia la Estación Espacial Internacional y se convirtió en la primera empresa privada, ¿no? En hacer viajes espaciales. Porque ustedes recordarán de que, o bueno, si no lo saben, yo les comento que siempre las misiones espaciales se llevan a cabo por empresas del Estado, ¿no? Sea de Estados Unidos o de la Unión Europea, o de China, o de la India, que son los países que más invierten en inversión en tecnología espacial. Hace años, la NASA era la institución del Estado que más, del Estado, ¿no? Que más invertía en esto, en desarrollos de sondas y de estudios espaciales de Estados Unidos, ¿no? Pero hace unos meses, esta empresa que se fundó hace más de 15 años, ¿no? Tiene trabajando años, pero hace unos meses diseñó una cápsula, un nuevo transbordador y llevó a dos astronautas, ¿no? Con tecnología, con innovación de este siglo, ¿no? Porque lamentablemente la NASA había pues metido poco. ¿Sí? Ya, si no, sí, ay, ay, pensé que es que a veces sale y después se quita. ¿Cómo que no lo voy a dejar entrar? No la habré visto, pues ahora, ahora recién la veo. Ya está, ahora sí. Ya está, ya está. Listo. Ya. Igual me avisan si es que también se va la señal para repetirlo. Simplemente te decía de que hace unos meses pasó esto, que yo mismo te lo compartí en el grupo, ¿no? Del Facebook, que apareció esta empresa que llevó a los dos astronautas a, a la Estación Espacial Internacional y cuya misión fundamental, ¿cuál es? Es llegar a Marte, ¿no? En el año 2024. Pero siempre lo van extendiendo, ¿no? Será para el 2030. Pero bueno, la idea es de que esta misión fue importante porque o comienza una nueva época en historia de la humanidad, que es una época que yo estaba esperando mucho, ¿no? Que se llama la época de la exploración espacial, en la cual se busca, pues, expandirse y llegar a otros planetas, ¿no? Buscar zonas habitables para que el ser humano pueda tener una especie de vida o producir eh, ecosistemas para la vida. Y también con las nuevas sondas que se van a mandar el próximo año, por parte de ahora sí de la NASA, que van a tratar de buscar planetas habitables, ¿no? O que sean, o que tengan condiciones similares a la Tierra, ¿no? Que pueda existir algún tipo de vida, ¿no? O sea, que haya agua, atmósfera y todo lo que hay en la Tierra, ¿no? Aproximadamente no tengo el dato ahorita, pero hay muchos planetas que tienen estas capacidades similares a los de la Tierra. Eh, y por eso yo compartí ese evento y salió también en la televisión porque da el inicio a una nueva época. De repente de acá a unos 50, 100 años van a estudiar historia empezando desde ese día, ¿no? Porque inicia la nueva época de la exploración espacial. Y algunos siempre, o sea, de todo lo que se hace, jóvenes, ustedes se pueden dar cuenta de que todo lo que se hace, se haga A o se haga B,
siempre va a haber gente que dice, no, ¿por qué se hace A? Y si es en B, va a decir, no, ¿por qué se hace B? Va a ser así, siempre va a haber gente que no le va a gustar nada, que siempre va a decir, ¿por qué se hace eso? Y si no se hace, ¿por qué no se hace? Y yo lo que más escucho de mucha gente es de que dicen, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar otros planetas si acá en la Tierra lo hemos contaminado y lo hemos llevado a la ruina? Los humanos nos debemos dejar a la Tierra en paz, sino que un montón de cosas. Y dicen eso, ¿no? Ese discurso de que ¿para qué vamos a ir a otros planetas si la Tierra ya la hemos contaminado? Primero hay que descontaminar la Tierra. No se escucha nada de lo que yo digo o se escucha mal. A veces de repente. Ya, ya. Igual, avísenme cuando se va cortando, ¿ya? Lo que les decía es de que hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a ir a otros planetas en un futuro? ¿Y para qué vamos a explorar si el ser humano pues es una especie que destruye, ¿no? Que contamina. Y lo que yo te puedo decir es de que sí, sí, todas las clases yo las grabo. Ya, ya, le voy a tomar foto. Em, ya, entonces esta gente, ¿no? Dice este argumento que siempre cae en lo mismo, ¿no? Que para qué vamos a descubrir otros planetas si la Tierra hacen siempre contamina y todo eso. Bueno, eh, lo que yo te puedo decir es de que el ser humano necesita siempre explorar, necesita siempre descubrir cosas nuevas. Porque si no fuera así, el ser humano nunca hubiera descubierto nada. ¿Qué hubiera pasado si es que en época de cuando el ser humano vivía solamente en África, en las tribus de África, y qué pasa si le hubiéramos escuchado a esa gente que dice, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿No? Es como si en esa época los pesimistas hubieran dicho, ¿para qué vamos a salir de África? Si acá estamos cazando y estamos destruyendo todo, mejor nos quedamos acá en África. El ser humano nunca hubiera evolucionado. ¿Y qué hubiera pasado si en época del siglo XV hubieran dicho, ¿para qué vamos a salir de Europa si acá no hacemos nada bueno? Mejor nos quedamos acá y no descubrimos nada del mundo. ¿Te das cuenta que el ser humano necesita por naturaleza explorar, descubrir cosas nuevas? ¿Por qué? Porque cuando tú descubres cosas nuevas, cuando exploras, descubres nuevas soluciones que las puedes aplicar a los problemas más antiguos. El ser humano siempre va a descubrir problemas y situaciones adversas, pero la idea está en aprender de eso. Y esto yo te decía de la exploración espacial, que es que es una nueva era, porque se hizo famosa una frase que yo también la comparto mucho, que es que de repente nuestra generación, o sea, la gente de nuestros años que vivimos ahora, nacimos muy jóvenes para ver la exploración espacial, pero nacimos muy tarde para ver la exploración del mundo, la exploración del siglo XV, ¿no? Cuando empezaron los europeos a descubrir los continentes nuevos, ¿no? Como América, como África, como Oceanía, ¿no? Es decir, que estamos muy jóvenes para ver eso de la exploración espacial, pero estamos muy viejos, o digo, hemos nacido muy tarde para ver esa exploración. ¿Y tiene algún parecido la exploración que se viene, la exploración espacial, con la exploración que se hizo en el siglo XV y XVI? Yo te puedo decir que no tiene nada que ver. Inclusive, el día de que se descubran nuevos lugares para ser habitables, se va a usar lo aprendido en esa exploración del mundo para no aplicar los mismos errores ahí. Para eso sirve la historia, para aprender de errores del pasado. Hay una película muy famosa que ganó un Oscar en el año 2010. No es tan buena, así artísticamente hablando,
no es tan genial, tan buena, pero es muy recordada. Se llama la película Avatar. Te puede sonar así como, cualquier película, pero lo importante, claro, que ganó un Oscar por por mejores efectos, creo, ¿no? Sí. Te puede parecer una película cualquiera, a mí también es una película más, pero lo que es importante para destacar es de que se basa en un periodo de la historia conocido como la exploración del mundo o la expansión europea. Porque se trata de que los seres humanos llegan a un planeta que todos viven en sintonía con su planeta, ¿no? Con la naturaleza. Y es una alusión, es una metáfora de cuando los europeos llegaron a América y descubrieron a los indígenas, ¿no? Estos seres que se veían en la película eran seres pues muy extraños y que parecía ser que viven como en un lugar como, como en la selva, como en lugares así, ¿no? Tropicales, ¿no? Y ellos también se vestían así, tenían costumbres como de los indígenas. Y es una clara alusión a este periodo de la historia, de la conquista de los europeos cuando conocieron a los indígenas, ¿no? Americanos. Y se ve también reflejado lo negativo, ¿no? Porque todo es época en historia, y te lo decía también en el curso de historia del Perú, de que todo no es color de rosa, ni tampoco todo es negro, todo siempre tiene sus matices, ¿no? Y de que en la película mostraron de que ese efecto trajo como consecuencia una gran destrucción, ¿no? Porque los humanos atacaban el planeta y todo eso. Pero el mensaje que yo te quiero dar es de que el día de repente no estaremos vivos para ver eso, pero el día que el ser humano llega a conocer otros planetas y se contacte con otro tipo de formas de vida, te prometo y te aseguro, porque algo podemos aprender de la historia, de que no se va a repetir lo mismo. Para eso está la historia, para no repetir los mismos errores. Si el ser humano descubre un tipo de vida nuevo, no lo va a exterminar en los planetas, no lo va no sé, a aniquilar, porque el ser humano va a aprender eso y va a aprender de que eso de ahí lo debe mejorar. Eso pasa siempre en la tecnología, ¿no? Con cada tecnología nueva se aprende algo más y se mejora. Entonces, cuando vean que alguien les diga, no, ¿para qué vamos a buscar? ¿Para qué vamos a explorar? El ser humano está adaptado, ha nacido para explorar, desde que vivía en África, desde que colonizó nuevos continentes, desde que caminaba. Cuando el ser humano vivía en las cuevas y decía, ¿qué cosa hay más allá de ese cerro? Y caminaba. ¿Y qué cosa hay más allá de ese río? Y caminaba. Está en nuestros genes explorar. Así que no podemos culpar de los errores del pasado a las nuevas generaciones. Pero ¿qué pasó en esa época para que sea tan famosa y que nos enseñe y nos dé una lección para el mañana y inspire a películas y a libros, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Te lo cuento yo ahora muy rápidamente. No se ve nada acá, pero yo te lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Existió un periodo conocido como la expansión europea, en los siglos XV y XVI. ¿Qué años fueron estos? 1500, 1600, ¿ya? No, 1600 a 1700, ¿de acuerdo? Eh, Pasaron muchas cosas en Europa. La Edad Media ya había entrado en su crisis hace años. Ya existía lo que se conoce como la Edad Moderna, ¿no? Estaban los reyes en Europa, absolutistas, ¿no? Los estados eran más fuertes. Porque tú recordarás que en la Edad Media, en Europa, los que tenían más poder eran los señores feudales. Pero en la Edad Moderna ya los reyes tienen más poder, ¿no? Tienen un poder absoluto. Entonces los estados son más fuertes. Entonces empieza el comercio entre países, ¿no? Entre reinos. Y este comercio inicia un nuevo modelo económico conocido como el capitalismo, ¿no? Y se abren nuevas rutas del comercio, ¿no? España comercializa con Venecia, Venecia comercializa con Francia, y luego van hasta Oriente, hasta Turquía, y descubren nuevas rutas, ¿no? En ese contexto, empieza a comercializar con cosas lejanas traídas de Oriente, ¿no? Los europeos veían
como materiales lujosos y muy caros a los productos traídos de Oriente. Por ejemplo, la seda china que venía, ¿no?, desde los reinos de China, esa seda era la tela más fina que podías encontrar tú en Europa. Era muy cara, era carísima. Los productos de los hindúes, como la pimienta, ¿no? Las llamadas especias, eran las más caras. ¿Por qué? Simple, porque los europeos siglos estuvieron acostumbrados a comer la comida sin sabor, ¿no? Comían el arroz o la carne o las verduras sin sal, sin pimienta, sin condimentos, ¿no? Y lo comían así como cuando tú lo zancochas, y así de frente, ¿no? Y esa era la comida de los europeos por siglos, ¿no? Estaban acostumbrados a comer así y con poca condimentación. Pero al descubrir esos condimentos traídos desde la India, se dieron cuenta que mezclando esos condimentos con su comida, le daban sabor a todo. Entonces todo el mundo quería darle sabor a su comida, era como una adicción, ¿no? Consumir la pimienta, ¿no? El comino, todos esos especies. Entonces eran muy caras, ¿no? Era como el producto más fino para la época, ¿no? Si eres pobre, tú comías comida sin condimentar. Si eres rico, tú comías la comida con sal y con pimienta. Bueno, entonces esto trajo de que el comercio entre Oriente y Europa sea mucho más fluido. Sumado a esto, como ya estamos en edad moderna, se llama edad moderna, no solamente porque hay estados modernos, sino también de que hay nuevas innovaciones, ¿no? Sí, se desarrolla lo que es la brújula, la cartografía crece bastante, ¿no? Con el desarrollo de las matemáticas, se empieza a hacer planos mucho más detallados, ¿verdad? Que en la Edad Media. Y algo muy importante, también, en el año 1492 se reunifica los reinos de Castilla y Aragón, que te expliqué en la clase pasada de que habían luchado siglos con los musulmanes. ¿De acuerdo? Entonces, como se unificaron, ellos vieron en esa unificación la simbólica victoria del cristianismo y específicamente del catolicismo. Y los españoles se sintieron como los defensores de la Iglesia Católica. Y esa idea la van a llevar por muchos siglos, ¿no? Los españoles en Europa eran conocidos como los mejores hijos o los más grandes defensores de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, como decían, ¿no? La Iglesia Católica nació en Roma, pero es capaz de morir por España, porque los españoles mataban por la religión católica, ¿no? Eran los más grandes defensores, ni los franceses ni los ingleses, que ya tenían otras divisiones, eran tan fuertemente católicos como los españoles. No solamente porque tenían fe en esa religión, sino porque ese era su estilo de vida y de política y de forma de ver las cosas en esa época. Entonces ellos eran los defensores, los paladines de la Iglesia Católica. Todo se dio para que con la tecnología, con la expansión del comercio, con esta idea del cristianismo, todo se daba para que Europa empezara a explorar nuevas rutas y llevar su cultura a otras partes del mundo. Ya existían pues las famosas carabinas, o no, carabelas, ¿no? Que eran como embarcaciones que tenían una capacidad de viajar de semanas y de meses, ¿no? Cosa que no se había logrado antes. Y acá se da la famosa pues expansión de los reinos europeos por buscar nuevas rutas para el comercio y expandir su economía, su política y su cultura. Eso es lo que buscaban ellos, expandirse, ¿de acuerdo? Hay dos reinos que sobresalen del resto, los dos pioneros, los dos reinos que iniciaron con esta conquista, con esta expansión. Portugal y España. El pionero más grande de toda Europa es Portugal. Los portugueses se destacaron desde un comienzo. Incluso en Portugal se abrió la primera escuela de navegación. Nunca antes había en Europa una escuela de navegación. Se reunieron los más grandes técnicos, los matemáticos, los geógrafos, se reunieron en Portugal para diseñar y elaborar nuevas rutas para explorar. Los dos grandes exploradores de Portugal son
Hernando de Magallanes, que fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo, ¿no? Él llega desde África y luego pasa por el sur de América y luego llega hasta Australia, ¿no? Este de acá es el más grande explorador, o uno de los más grandes exploradores de la historia, es ese portugués, ¿no? Fernando de Magallanes, da la vuelta al mundo, es el primero en dar la vuelta al mundo. Desde esa época ya se conocía que el mundo era esférico por los cálculos, ¿no? Pero nunca nadie había logrado dar la vuelta al mundo y él lo logró. En esa época ya se sabía que la Tierra era esférica, ¿no? No como ahora que hay foros en Internet o que hablan, que hay teorías que dicen de que la Tierra es plana, ¿no? Eso es totalmente falso. Ya se descubrió acá. Y también otro explorador muy importante es Vasco da Gama, ¿no? Que él logra llegar años después de Colón a Sudamérica. Y este mismo Vasco da Gama es el que le da el nombre a esta ciudad, a este puerto, en, en Uruguay, que es el puerto de Montevideo, que él le llamó Montevideo, ¿no? Como él dijo, vio un monte, ¿no? Vi un monte, Montevideo, ¿no? Montevi o Montevillo. Entonces de ahí viene la palabra Montevideo, que es la capital de Uruguay. Y también fue importante para el descubrimiento y la colonización de Brasil, ¿no? Entonces los portugueses fueron los más grandes pioneros, ¿no? Los primeros en descubrir estas nuevas rutas del mundo. Pero acá hay algo muy importante. Los portugueses tuvieron más importancia, le dieron a África, ¿de acuerdo? África es el primer continente en ser explorado, sobre todo las costas de África, ¿no? Le dan la vuelta a África. ¿Por qué? Te explico. Mira, aquí está Europa. Sin un mapa esto de acá no se va a entender bien, pero tampoco se ve. A ver, vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo. Ojalá que se vea. Vamos a pintar. Esto de acá es Europa, es una manchita. ¿Ya? Europa es muy pequeña. Europa es más pequeño que Sudamérica. No vayas a pensar que Europa es gigante. Y esta era Asia, ¿de acuerdo? Mira, este es el mundo conocido antes del siglo XV, ¿de acuerdo? Cuando toman Constantinopla y están los reinos en Castilla peleándose con los musulmanes, ya. El mundo conocido es esto: Europa y Asia, hasta la India. ¿De acuerdo? China, supuestamente la conocen, pero todavía no saben de qué tamaño es. Y solamente conocen el norte de África, ¿de acuerdo? Portugal, mira, está acá. Portugal está acá, en el occidente de Europa, que está Portugal, ¿de acuerdo? Y aquí está España, esta es la península ibérica, acá está Portugal. ¿Qué cosa quería hacer Portugal? Quería dar la vuelta a África y llegar a la India más rápido, porque pensaba que esto era África y que acá todo esto era mar. ¿De acuerdo? Quería Portugal dar la vuelta por el mar y llegar hasta la India, que está acá. Pero no se imaginaban de que realmente el mundo no era así, sino que África era mucho más grande que Europa. Y ellos pensaban que Europa era lo más grande, era lo más importante. No, África era mucho más extensa. Así que ellos decían, ya, ¿a qué hora damos la vuelta? ¿A qué hora damos la vuelta? Y seguían viéndose con tierra, con costas. Los portugueses fueron los primeros en recorrer todo África. Mientras tanto, surgía España como potencia navegadora o navegante. Colón, este famoso explorador llamado Cristóbal Colón, busca apoyo económico, ¿no? Para empezar, a ver, Cristóbal Colón no era español, era genovés, que ahora pertenece a Italia. Él buscaba plata, financiación para su expedición. Él quería encontrar una nueva ruta hacia la India. Él no tenía la idea de los portugueses de dar la vuelta así, él quería dar la vuelta al mundo, ¿no? Para llegar hasta la India, porque pensaba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que conocemos hoy. Colón sabía de que la Tierra era esférica, pero pensaba que era mucho más pequeña, ¿no? Pensaba de que al otro lado de España ya estaba China, ¿no? Y de que si daba la vuelta ya llegaba hasta la India. Y nadie lo había hecho antes, entonces él lo quería hacer, ¿no? Entonces
va a Portugal primero, Colón, y nadie le da importancia a Colón en Portugal. Muy decepcionado dice, bueno, ya voy a España a ver qué me dicen. Y va a los reyes católicos, se presenta ante los reyes y les explica su proyecto. Y les dice y les convence, ¿no? Colón le dice, si es que yo descubro algo, todo va a ser para el nombre, todo va a ser el nombre de la corona española. Porque realmente Colón no le importaba mucho lo que es la tierra, la propiedad. Él importaba la exploración, descubrir. Él quería pasar la historia como Marco Polo, ¿no? No se imaginaba que iba a ser mucho más famoso que Marco Polo. Entonces, la reina Isabel apoya a, a Colón y inicia pues su famosa exploración junto a su empresa y compra 3 carabinas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Y empieza con su exploración desde Puerto de Palos, ¿no? En España, en el sur de España, y hace pues este descubrimiento tan famoso, ¿no? Que es que llega primero desde Puerto de Palos hasta las Bahamas, lo que se conoce ahora como las Bahamas, que en ese momento se conocía como la isla de Guananí, que según se cuenta en la historia llegó por accidente, porque con las fuerzas que hay, los vientos huracanados que hay en el Atlántico, hacen desviar a las brújulas y hacen desviar a los barcos. Y llegó pues por accidente hasta Guananí. En realidad descubrió América por accidente. Incluso cuando Colón llega a las islas de Guananí, él piensa que ha llegado a la India, porque pisa esa tierra y ve pues palmeras, ve selva y luego ve a personas morenas viviendo en una especie de selva y hablan una lengua extraña. Y él piensa, ya, como estamos en un lugar cálido, hay selva y ellos hablan un idioma extraño que yo no conozco y son morenitos, ellos son indios, estamos en la India. Y Colón fallece años después convencido de que ha llegado a la India, ¿no? Él piensa que está en la India, él dice, hemos dado la vuelta al mundo, hemos llegado a la India. Y no sabe que está en un nuevo continente. Años después, un cartógrafo hace los cálculos y se da cuenta de que no, eso es un continente, eso no es la India. Y le llaman Nuevo Mundo. Ese cartógrafo que descubrió que ese era un continente nuevo se llamó Américo Vespucci. Y de ahí viene el continente América, ¿no? Si Colón hubiera dicho, no, esto es un continente nuevo y lo hubiera descubierto como con cálculos, el continente se hubiera llamado Colombia, no América, ¿no? Bueno, es así. Entonces, Colón oficialmente es el descubridor de este continente para Europa, ¿de acuerdo? Porque obviamente América era conocida por todos los americanos, pues no, que habían sociedades muy complejas, Imperio Azteca, los mayas, los incas, ¿no? Eran civilizaciones muy avanzadas, ¿no? Incluso se dice de que en el Imperio Inca y en el Imperio Azteca se vivía mucho mejor que muchos reinos de Europa, y que en Europa en esa época había mucha pobreza, ¿no? Y los europeos cuando llegaron y vieron la riqueza de los incas y de los aztecas, dijeron, acá vivimos mejor que en Europa, porque en Europa todos eran pobres, ¿no? Solamente la nobleza, los reyes eran ricos. Bueno, ¿dónde estaba? América. Ya. Entonces, Colón es oficialmente el primer europeo en llegar a descubrir América para los europeos. Es el descubrimiento de América para los europeos, ¿no? Porque algunos dicen, no, Colón no descubrió nada porque América ya era conocida por los americanos. Claro, acá ya sabíamos que este era un continente, ¿no? Pero los europeos desconocían ese continente. Entonces Colón es el primer europeo en descubrir ese continente para el resto del mundo antiguo, ¿no? Y otro detalle, cuando yo era niño, te voy a contar algo así muy loco, cuando yo era niño veía muchos documentales sobre que contaban de que supuestamente Colón no había sido el primer europeo en llegar a América. Se hablaba de que muchas culturas llegaron a América antes que los europeos. Primero los polinesios, ¿no? Eso ya hay un poco más de evidencia, pero aún no se ha comprobado. Pero hay muchas evidencias que indican de que los polinesios, que son de Oceanía, llegaron acá a América. Otra teoría dice de que los chinos fueron los que llegaron hasta América, ¿no? Y que dejaron
a algunas tecnologías. Pero la que ahora sí está descubierta y ratificada científicamente es de que los vikingos fueron los primeros en llegar a América en los años 900, ¿no? En edad, casi en edad media, claro, en edad media de Europa, al finalizar ya la edad media, entrando a la edad, a la baja edad media. Cuando Europa se estaba peleando en la guerra de los 100 años, ¿no? Y estaban en la peste, ¿no? No, eso fue después. Cuando Europa estaba pues en época del feudalismo, los vikingos estaban explorando el norte de Europa y en esas llegaron hasta Groenlandia, que está al norte de Canadá. Y también llegaron hasta lo que se conoce como Terranova, que es una isla que se encuentra también en Canadá. Y pusieron ahí un establecimiento, un pequeño pueblo. Es decir, los vikingos fueron los primeros en llegar a América, a Norteamérica. Porque ustedes ven el mapa y aquí está el norte de Europa, Islandia, Suecia, está muy al norte de Europa, en el Polo Norte, y muy cerca está Groenlandia. Y más allá de Groenlandia está Canadá. Entonces, llegaron ahí muy fácilmente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Europa no se dio cuenta de esto antes? Porque los vikingos llegaron ahí, pero no dejaron descendencia. Y no dejaron, pues, comunicación, ni se comunicaron con los indígenas de Norteamérica. Simplemente se quedaron y no conocieron a nadie. Y después ahí se quedaron muertos. Y no pasó nada. No hubo comunicación. Si los vikingos se hubieran comunicado con los indígenas de Norteamérica, hubieran conocido pues las culturas de Mesoamérica que están más al sur, hubieran descubierto a los olmecas, a los zapotecas, y hubieran conocido a los mayas, y más al sur hubieran conocido pues en esa época estaban los waris, ¿no? Imagínate, la historia hubiera cambiado por completo, pero eso no pasó. Los vikingos se quedaron en Norteamérica y ahí se murieron. No hubo comunicación fluida. Tuvimos que esperar, ¿cuánto? 1400, 400 años para que llegaran los europeos, ahora sí, oficialmente a América. Cuando los portugueses y los españoles empezaron a descubrir un montón de nuevas tierras, ¿no? Ojeda es el que descubre las costas de Venezuela, incluso cuando está en Venezuela, Colón, que también llega a Venezuela, él piensa que Venezuela es Indonesia. Como ve islas, ¿no? Él piensa que está en Indonesia. Bueno, como España y Portugal eran los dos países que más control tenían sobre las nuevas tierras descubiertas, se crea el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es este tratado? El Papa divide el mundo, hace una línea. Dice, de aquí para acá va a ser para Portugal y de esta línea para acá va a ser para España. Y como acá no se habían descubierto muchas cosas, el que salía ganando era Portugal, porque tenía prácticamente todo África. Pero no sabían que más acá había otro continente mucho más extenso que le pertenecería supuestamente a España. Y así empieza pues una nueva época en historia que trae como consecuencia el contacto entre América y Europa. Entonces América se occidentaliza, la cultura europea llega hasta América y eso ya es otra historia que vamos a contarlo más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? Uy, qué bueno. Ojalá que no se haya cortado mucho. Gracias. Chicos, la grabación completa la voy a subir en el grupo. La grabación de Historia del Perú ya está subida en el canal de YouTube. Igual esta grabación va a estar en la plataforma y en el YouTube, ahí la pueden ver. Ya saben, cualquier consulta me la hacen llegar por interno, igual con las tareas también. Hay un grupo para los chicos que aún no tienen libro, ahí les envío las prácticas. Y las páginas de libro para resolver ya las envío al grupo que ya he creado de Messenger. ¿Estás tú ahí o no? Ya, dame un mensaje, déjame en el Messenger para yo incluirte ahí, ¿ya? Al toque.
Ya está bien, listo. Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Hasta luego. Chao, hasta luego.